Galeana es el tesoro del noreste de México. Este pueblo reposa en las faldas de la Sierra Madre Oriental, cordillera que le proporciona bosques templados, y también da paso al altiplano mexicano, en donde su semidesierto aún guarda sitios desconocidos como el Pozo del Gavilán, el Puente de Dios y la Laguna de Labradores. Galeana es el municipio de mayor extensión territorial del estado de Nuevo León y se encuentra solo 3 horas al sur de Monterrey. En cuanto te acercas podrás apreciar la grandeza del Cerro del Potosí, la montaña más alta del noreste mexicano. Y no podíamos comenzar esta aventura sin la fuerza que nos proporciona la gastronomía norteña. Estamos comiendo machaca con huevos y frijoles. Machaca es una carne seca. It's a dry meat. It has a really meat flavor. El huevo con machaca y los frijoles y las tortillas de harina son mejores en el norte. Galeana se fundó hace más de 400 años en el Valle San Pablo de los Labradores, que era habitado por indígenas huachichiles, quienes fueron considerados como los más aguerridos y nómadas entre los pueblos chichimecas. El primer punto que visitamos fue el célebre Puente de Dios. Bienvenidos al Puente de Dios. El Puente de Dios es una formación natural en las montañas. Estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar. Exacto, en un clima templado, rico y se disfruta. Estamos en un mirador con una vista increíble del Puente de Dios. Este es un natural bridge, it's a bridge of God. Otra razón por la que Nuevo León es extraordinario. El Puente de Dios es un arco natural de 15 metros de altura y 30 de ancho. Esta formación geológica fue labrada por la acción del agua que corre en forma de río a través de los miles de años, creando altas paredes verticales y profundos precipicios. Es una maravilla este puente. Es todo rock and stone and earth, and it forms this amazing bridge over the water. Hace más frío aquí, también hay una corriente de aire que pasa por el Puente de Dios, entre la montaña, entre el cañón, y eso hace que aquí esté más fresco, también se siente la humedad, entonces es importante venir abrigados. Pero la naturaleza y la paz que se siente aquí es muy buena porque podemos escuchar el sonido del agua y eso te relaja. La subida está un poco pesada, tenemos que subir cientos de escalones, pero después de haber visto el Puente de Dios es gratificante estar aquí y estar alegres porque estamos en la naturaleza. Y a solo 5 kilómetros se encuentra un cuerpo de agua de ensueño, la hermosa Laguna de Labradores. Aquí podemos hacer actividades como montar caballos. Pero parece un pony eso. Sí, pony. El majestuoso Cerro del Potosí engalana el paisaje de la laguna. Ahora vamos a hacer kayak en la laguna. Se mueve mucho y ya empezó un poquito el viento. La Laguna de Labradores destaca por su profundidad. Investigaciones tanto nacionales como extranjeras
han calculado que mide entre 250 y 300 metros de profundidad. La teoría más aceptada atribuye esta característica a las fallas tectónicas de la Tierra. En la laguna, en un kayak, es súper chido. Esta laguna está a más de 1650 metros sobre el nivel del mar y es salitre. ¿Qué quiere decir eso? Que está llena de sal. Y es muy interesante porque estamos muy lejos de la costa. Y vean esta naturaleza que podemos encontrar. Es un lugar para disfrutar, relajarse. Y vean este movimiento que tenemos en el kayak. Lo que más me gusta de esta laguna es su color turquesa. Es muy bonito. Y el agua es transparente. Con este ejercicio me merezco carne asada. Regresamos al pueblo para apreciar su arquitectura con casi 400 años de historia. Galeana es cuna de héroes, pues aquí nació el general republicano Mariano Escobedo, quien luchó contra la invasión francesa. Se dice que él fue quien fusiló al emperador Maximiliano de Habsburgo. Escobedo pasó sus primeros años en la ruda vida del campo del noreste. Se enlistó a la Guardia Nacional y defendió al norte contra los invasores estadounidenses, así como de los apaches, la dictadura de Antonio López de Santa Anna y las fuerzas conservadoras, por lo que Benito Juárez lo nombró jefe del Ejército Republicano del Norte. En su plaza se encuentra el templo de San Pedro Apóstol, en honor al patrono del pueblo. Esta iglesia fue construida en el siglo XVIII con arquitectura neoclásica. Dormimos enfrente de la plaza principal en el Hotel Magdalena. Al despuntar la mañana, los rayos del sol pasaban entre la cresta de la montaña. Aprovechamos para probar el menudo. Este es menudo, una sopa de menudo. La parte de la panza de la vaca y ahí de que limpian todo y ya sacan esta carne. Oh my god. Spicy. Don't know, no sé. Es suave, es como like jelly. A little bit jelly. No estoy acostumbrado a la tripa. Aquí el barbacoa es de vaca tradicional. En el norte comer barbacoa y menudo en los domingos. La cabeza de vaca, muy rico, es muy rico. Bien alimentados nos dirigimos a una de las aventuras más impresionantes de nuestra vida. Pero antes visitamos una mina de alabastro. Ahora estamos en una veta de una piedra formada por carbonato de calcio. Nosotros la conocemos como alabastro, un tipo de calcita que es solamente originaria de esta región. Miren qué bonito es y cómo brilla con la luz del sol. Esta es otra de las riquezas que tiene Galeana. Es muy interesante, es como azúcar o sal. Desde las cuestiones culturales, el alabastro ha sido parte de la poesía como un símbolo de pureza. Por su blancura, por esa frialdad, desde el romanticismo se toma como algo que evoca la pureza de la mujer. Hay escritos de Sor Juana Inés, de Octavio Paz, que hablan sobre el alabastro. Una piedra muy cotizada. Esta piedra llega hasta España. A escasos metros de la mina se encuentra este extraordinario sótano de 80 metros de profundidad. ¡Guarda! Descenderlo es nuestro desafío. Lo hicimos de la mano y acompañados por los guías capacitados de aventuras remotas. Esto es lo que nos va a servir de punto de anclaje para poder colocar dos líneas, que es por las que vamos a hacer el descenso y a la vez el ascenso para estar en lo que es en el agua aquí en el Pozo del Gavilán. Como te comento, son partes del chasis y del diferencial. Es la zona más segura que tenemos ahorita de dónde anclarnos. ¿Y crees que va a aguantar? Sí, completamente. Digo, estamos manejando, sería tu peso, máximo 150 kilos. Entonces no es nada para esto.
Vean, aquí podemos ver el fondo turquesa del Pozo del Gavilán. Sí, es muy claro. Y es profundo. Es súper, súper profundo. Para nosotros representa la cuarta maravilla en el estado de Nuevo León, por ser el único en esta región y en México. Este es un cenote que es una formación, creemos que un aerolito cayó aquí y vino a hacer lo que es esta maravilla de la naturaleza. Oiga, historiador, y cuéntenos las leyendas que hay sobre este cenote tan interesante. Se dice que la forma es para que entre un ovni. En la parte de abajo hay una civilización extraterrestre o gente con muy alta capacidad tecnológica. Entonces tienen una corriente de agua para que no pueda penetrar a alguien más o para que los humanos no entren. Hubo un tiempo que se veían bolas de fuego, no sabían qué eran. Lo que no cabe duda es que es un lugar fantástico y vamos a descender a ver si encontramos a aquellos seres alienígenas que nos cuentan. A ver si los saludan. Este es la primera cenote que conozco en toda mi vida. Pues ya cuando hagan el descenso verán que es maravilloso. Abajo hay especies de microalgas que le dan una coloración, un tono al agua muy bonito, y aparte tiene una comunicación con la laguna de Labrador. Ya estamos con el arnés, esto nos va a sostener en la cuerda y es un tiro de 80 metros, o sea es muy alto, nunca había hecho uno tan alto como este. Vamos a empezar la actividad. La actividad va a constar ahorita de un descenso de aproximadamente 80 metros. Voy a estar yo abajo dándoles lo que viene siendo la seguridad. Durante el descenso vamos a tener momentos donde se nos va a acabar la pared y vamos a empezar a girar. Si a la mitad del descenso se cansan o, como les digo, es algún contratiempo, griten a la persona de abajo, él tiene la manera de sostenerlos y ustedes pueden liberarse o hacer cualquier otro movimiento sin que sigan descendiendo. Ya al llegar abajo llegamos en agua, llevamos la balsa para llegar. La primera persona que desciende en rapel en caso de un accidente es la más vulnerable. Además de estar haciendo un reconocimiento del área, está cargando equipo técnico. Desafortunadamente una mochila se quedó atorada en la pared del sótano y cayó al agua. Lo que puso en jaque nuestra misión, pues contenía el equipo de ascenso de todo el grupo. Sin ella no regresaríamos fácilmente a tierra firme. El guía sabe que debemos de continuar. No nos podemos rendir sin lograr nuestro objetivo de documentar uno de los sitios más desconocidos y remotos de nuestro México, para así demostrar que Nuevo León es extraordinario. Al fin llegamos. Estoy listo para bajar. Tengo mi chaleco, tengo mi GoPro. Estoy listo. Sí, que eres un macho alfa. El cenote conocido como Pozo del Gavilán tiene un radio de 120 metros y es la entrada a un río subterráneo. Los sótanos o cenotes se originan cuando se derrumba un techo de roca caliza. Esto se debe a que el nivel del agua de un río subterráneo baja, eliminando la presión que el agua tiene sobre el techo de la gruta, la cual al quedar vacía suele hacer que el techo se colapse, quedando solo un amplio y vertical conducto vacío, que es el que ahora estamos descendiendo. Te vas a mojar un poco. Eso. Wow, bro. ¿Qué tal tu experiencia? Súper chido. ¿Batallaste? Tenía un poco de miedo, especialmente cuando no hay pared, no hay piedra para Apoyarte. apoyarme. Just need to let go. Well, don't let go of the rope, but emocionalmente let go and trust the rope. And
bajar lento y despacio y con calma. Adiós, Tic. Just after coming down from the rope, I landed in this balsa because the whole cenote is full of water, and I'm paddling around in the cenote, in el pozo. Y ahora seguía el turno de nuestro amigo brasileño. Vamos a bajar? Com medo ou não? Não, tranquilo. Vamos lá. Eu gosto do México porque o México te dá muitas oportunidades de fazer coisas diferentes. Montanhas, praias, deserto, selva, tem de tudo. É bem impressionante, já começa a tocar o sol dentro da poça. Baja, baja, baja. Con Tony, años de ser montañista, de ser escalador. Cuéntanos por qué te gusta el Pozo del Gavilán. El Pozo del Gavilán es un muy buen reto, aparte son 80 metros de caída libre para hacer el rappel. Es lo divertido de poder hacer el ascenso. El fondo es un azul turquesa, tenemos un cenote natural aquí en Nuevo León. ¿Todo va a salir bien? Todo va a estar bien, Jorge, ya estás asegurado, tienes aquí el sistema de ascenso. Mi compañero Dani nos está esperando allá abajo y pues diviértete. Da miedo, pero ahí vamos abajo. De verdad, Galeana es impresionante. Tenemos que estar concentrados, vean cómo es la pared. Es como si fuera arenosa. Seguimos descendiendo, seguros de nosotros mismos. Hubo un momento en que la cuerda se quedó atorada en una rama, así que intenté liberarla, ya que es crucial que estén sueltas sin fricciones. Es la primera vez que estoy descendiendo de un lugar tan alto. Siempre habíamos hecho rappel, pero era de 2 tiros. Era uno de 45 y luego el otro de 45. Pero aquí estamos bajando uno de 80 metros completo, sin parar. Vean esta caída. Vamos, sí se puede. Ya estamos completamente sueltos y vean toda la cavidad que hay aquí. Vamos bajando. Llegamos. Impresionante. Cansado, fue difícil el descenso porque me quedé suspendido viendo el paisaje. Dan ganas de meterse a nadar aquí. Y definitivamente tendríamos que nadar en las frías aguas de este cenote, que en algunas partes puede medir hasta 30 metros de profundidad, para recuperar el equipo de ascenso y poder llegar a la superficie. Yo me voy a echar un chapuzón aquí. Güey, está muy frío. Mucho frío. ¿Quieres que me meta? No, vamos a acostumbrarme. Es que el choque térmico. El rescate funcionó, lo que nos permitió relajarnos en el agua turquesa.
Respiro una paz. ¿Qué les pareció estar en las profundidades de Galeana? Guía, ¿cómo viste el grupo? Excelente, muy buen grupo. Todo momento con calma y disfrutaron su descenso. Ahorita vamos a ver cómo nos va en el ascenso también. It's just pure agua, pure water down below, and it's amazing to see the circle in the sky and just to be the only ones down here. Só a água que tá muito fria. Sim. Foi acho que o momento mais aterrador aí. Eu me sinto feliz por ter a oportunidade de poder descer aqui, conhecer esses lugares incríveis. É demais, porque essa sensação de solidão, de remoto, está diretamente conectado com a natureza. Somos los 3 amigos y el guía. Aquí tenemos a alguien de Los Estados Unidos, Brasil y México. welcome to Galeana. Bem-vindo a Galeana. Bienvenido a Galeana. Somos el pato, el cotorro y el gallo. Y acá nuestro guía de aventuras remotas, Daniel. El perico. El perico. El gavilán. El gavilán. Yo soy el gavilán. Ya te tengo. Y finalmente llegaba la parte más dura, Muy bien. el ascenso. Los brazos. Yo poquito a poquito, Tic, te voy a soltar. Eso, ahí vas, Tic. Excelente, Tic. Eso. Eso, Tic, muy bien. Esse lugar é muito foda. El ascenso es mucho más difícil técnica y físicamente que la bajada. Necesitas practicar con antelación para entender cómo funciona el movimiento de tus piernas y brazos y así lograr coordinar los movimientos de tus extremidades para poder progresar o avanzar por la cuerda. La subida es cansada, pero te permite apreciar más la belleza de este lugar. Es una especie de cenote que dicen que sus aguas turquesas se conectan con la laguna de Labradores. De hecho, hay una leyenda que afirma que un caballo cayó al pozo y tiempo después la silla de montar salió flotando en la laguna, gracias a las corrientes subterráneas. Los pies y luego tu brazo lo más alto que puedas y con los pies empujas. Así avanzas más rápido. Estamos colgando como a 60 metros del agua. Se siente una adrenalina aquí. Y es de los sitios más hermosos a los que he ido. Es importante mantener la calma y disfrutar. Puedes estar con los brazos abiertos. Vas seguro en esta cuerda. Esta cuerda puede aguantar muchos kilos. Por eso no hay que comer mucho. Todo el grupo logró salir con bien. El objetivo se había cumplido. Ya se pudo, ya pude salir del pozo, la experiencia estuvo increíble. Para nuestro tercer día en Galeana, ya éramos adictos al machacado con huevo. Esta es la casona del general, comiendo huevos con machaca en este restaurante decorado con pictures de la Revolución Mexicana. Pues ahorita nos dirigimos aquí al Potosí, la cumbre más alta del estado de Nuevo León. Es un ícono, es una montaña muy conocida y muy famosa. Y está dentro de las maravillas que tiene Galeana, Nuevo León, que está al sur del estado. Galeana yo lo conozco desde hace 30 años o más, y Galeana siempre le he visto un gran potencial, y pues es una zona que si se promueve correctamente va a traer pues turismo de muchos lados. Aparte estamos más al centro todavía, más accesible pues para los estados vecinos. Los paisajes que tenemos de las montañas de aquí pues son, yo creo que únicas, ¿no? ¿Por qué estás feliz? Estamos en el aire libre en un coche, una mamalona, se llama en el norte. Vamos a la cima del punto más alto del noreste de México, el Potosí. Y sí, es un día muy bonito con sol. El camino empedrado es de unos 40 kilómetros a la cima,
Conforme subimos se presenta el paraje alpino. A la distancia queda el semidesierto del altiplano. Y es que la biodiversidad de Galeana es extraordinaria. La Sierra Madre Oriental funge como una barrera que atrapa la humedad proveniente del Golfo de México, así que en la serranía te sientes cobijado por los bosques. Por su riqueza, el Potosí es un área natural protegida del estado de Nuevo León. El camino a la cima del Potosí es muy interesante porque podemos encontrar pinos, árboles de coníferas, encinos y también vegetación desértica. Entonces hay una variedad aquí que se puede presenciar a los más de 3.000 metros. Seguimos subiendo y es un camino largo de terracería. Lo bueno es que vamos en un buen vehículo. Mauricio, a lo largo del camino hemos encontrado estas plantas. Son muy bonitas, es como una especie de maguey. Cuéntanos cómo se llama. Este es un maguey. Aquí en la región tenemos dos tipos, el maguey verde y el cenizo. Este maguey pues ya está en su última etapa de su vida. Le salió el quiote, así se le llama. Y este quiote va arriba a florecer y va a aventar las semillas. Una vez que florece, el maguey muere, ya es su última etapa. Este maguey lo usan también mucho aquí para sacar aguamiel. El aguamiel consiste en cortar las pencas de abajo, hacerle un hoyo y estarla raspando 2 veces al día. Y en ese hoyo se va a estar llenando del aguamiel. Y con eso en algunos estados hacen el pulque, ¿verdad? Así es, correcto. Aquí estamos ya a 11 kilómetros de la cumbre. Nos detuvimos aquí para apreciar un poquito la naturaleza. Esta es una zona muy boscosa y pues comentarles que en Nuevo León tenemos 26 variedades de pinos diferentes. Bueno, mucha gente va a decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, Estados Unidos tiene solamente 6 y Canadá 4. Y aquí esta zona del Potosí es una de las zonas con más variedades de pinos que tenemos en el estado. Este bosque se incendió hace como unos 20 años. Llegó hasta el ejido de abajo, 18 de marzo, y se incendió toda esta parte, la cara norte y unos costados de la sierra. Fue un incendio muy intenso y aquí la gente pues lo recuerda. Y hasta ahorita, 20 años después, pues no se ha podido reforestar en la forma que se encontraba originalmente. Obviamente para evitar incendios, pues nunca hagan fogatas y carguen sus estufitas portátiles, eso es lo más práctico. Tampoco nunca dejen vidrio o basura tirada en los bosques. Vamos a seguir a la cumbre y vamos a seguir viendo y apreciando más la naturaleza. Sí, ya nos estamos acercando a la cima. Aquí está más frío y ya hay menos vegetación. Y tenemos una vista increíble de todo Nuevo León. ¡Qué bonita! El anuncio de llegada a la cumbre es un fuerte viento frío, un radar y antenas de comunicaciones. Ya hemos llegado a la cima del Potosí y lo que tenemos aquí es un montón de antenas de microondas. Un lugar mágico, es un lugar muy bonito, una altura algo pesadita, la verdad. Los invito a que lo conozcan. Cerro el Potosí, que está en Galeana, Nuevo León. Es interesante pensar que en este momento somos los 5 personas con más altura en todo el estado de Nuevo León. Es hermosa este lugar, estamos en la cima y sí, tenemos una vista preciosa de muchas montañas. La Sierra Madre, ¿cómo se extiende desde allá? Atraviesa todo el país. En la cima también conocimos a una maratonista de alto rendimiento. Tengo 5 maratones y todos con calificación a Boston. Mi mejor tiempo 3:28. Este deporte es muy bello, te enamoras de las montañas fácilmente y no quieres salir de aquí. Hay muy pocas mujeres en este tipo de deporte, pero es un deporte muy hermoso que si se entregan totalmente van a llegar muy lejos. Es la pasión por hacer esto. Nos encanta estar en la montaña y ver que hay mujeres fuertes, no las que están por ahí escondidas. Y sí hay muchas aquí en Nuevo León, muchas mujeres muy fuertes. Yo les invito a que se acerquen a personas
que los motiven y acérquense a preguntar, a ver rutas, a que les pasen mapas, a que los acompañen en la montaña. Es muy bonito. Beneficio, salud, principalmente salud. Yo no me enfermo. Es la salud que nos da la montaña, el respirar aire puro, no contaminación, y también está ocupado, así que la mente esté trabajando en algo positivo y no negativo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los ingenieros del radar aéreo. Cualquier avión que entre al espacio aéreo controlado de la República está siendo vigilado por CNA. Entonces, el radar es un auxiliar para el control de tránsito aéreo. La cobertura es de 480 kilómetros a la redonda. ¿Qué pasaría si ustedes no existieran? No habría vuelos. O sea, sería imposible la navegación aérea. El radar le ayuda al controlador a ver dónde están ubicados los aviones y que vayan sobre esas aerovías que están estipuladas. Tenemos turnos que nos rotamos cada 7 días. Entonces, los 365 días del año, a las 24 horas hay gente aquí. Ellos incluso trabajan con el estado del tiempo adverso, con nevadas de inviernos gélidos. Y fue interesante subir en camioneta para poder tener tiempo y hablar con los encargados de ese radar y aprender de cómo ellos trabajan por la seguridad aérea de México. Hay aproximadamente 36 radares en todo el país que cuidan el espacio aéreo. Entonces el trabajo de ellos es primordial para que podamos volar tranquilos. Definitely Nuevo León and Galeana are extraordinary. Mauricio Garza de Aldea Matacanes nos guió hasta la cima. Mauricio es un montañista veterano de la vieja escuela. Claro. Cuéntanos por qué te gustan las montañas de Nuevo León. Yo nací al pie de la montaña de la Sierra Madre, allá en Monterrey. Y pues desde niño me daban ganas de conocer, de subir, de escalar las montañas. Y pues quedé fascinado con las vistas, con los paisajes, con la variedad de flora, fauna también. Mauricio vive en Santiago, que es el paraíso, es un pueblo mágico en Nuevo León, uno de los 3 pueblos mágicos que hay en el estado. Cuéntanos también un poco por qué te gusta el Potosí. Siempre me ha impactado las vistas, cómo vas cambiando, cómo vas subiendo, parece que vas en un avión realmente. Pues cómo se ven los valles abajo, los sembradíos, todo, ¿eh? Pues siempre ha sido una fascinación mía subir a este lugar. Estamos a 3.750 metros sobre el nivel del mar. Y pues bueno, aquí ya te empieza a faltar un poquito el aire, ¿no? Y aquí la vegetación es muy curiosa porque hay como unos pinos enanos, ¿verdad? Sí, aquí arriba estamos repletos de pinos enanos. Yo no me había fijado realmente, yo nada más los veía como pinos en crecimiento, en desarrollo. Pero no, ya son maduros, ya son grandes, lo acabamos de descubrir, está lleno de estos pinos enanos y la verdad es que pues son fascinantes también. Y vean, como en muchas cimas de Nuevo León podemos encontrar una cruz que representa la cima, la cercanía con Dios. Exacto. Los pinos enanos se encontraron por primera vez en la cima del Potosí. Es la especie de pinos más pequeña del mundo y crece solamente en este cerro rocoso y calcáreo y en alguna otra cumbre alta de Coahuila, a más de 3.000 metros de altura en el techo de la Sierra Madre Oriental. Este pino mexicano endémico lamentablemente está en peligro de extinción por el calentamiento global y la actividad humana. Nos despedimos y queremos agradecer a Nuevo León Extraordinario por hacer posible este viaje y muchas gracias, Estados Unidos y México unidos. Sí. Y por favor, dile a todos tus paisanos que vengan a visitarnos. Everybody needs to come visit Nuevo León. Y recuerden, Nuevo León is extraordinary.